Muy buenas tardes con todos. Estamos ahora en un segundo momento de esta reunión de todos los que integramos la Asociación de Docentes de Filosofía. Y bueno, nos toca este breve espacio eh, donde se van a desarrollar 4 presentaciones, ¿ya? Dentro de lo que viene a ser una intención de poder acercar la actividad que desarrollamos como docentes de filosofía a una reflexión acerca de esa práctica y en relación a la realidad social, lo cual me parece muy interesante de los títulos que se están eh, planteando en las ponencias de este momento, de esta mesa, digámoslo así. Y bueno, pues vamos a tener que ajustarnos en el tiempo también, ¿ya? Porque ahorita siendo las 2:08, digamos que comenzamos a las 2:10 y solo tenemos un tiempo muy reducido, ¿no? Yo les voy a solicitar a quienes participen, que son Miguel Malpica, Kevin Lazo, Benjamín Vázquez y Rommel Ponte, que planteemos lo esencial, ¿no? De lo que queremos expresar, eh, poniéndolo un ideal de 10 minutos, ¿ya? Por ahí minutos más, minutos menos, pero tratar de manejarnos en este tiempo reducido y por supuesto siempre estar abiertos a una discusión, debate, ¿no? Ver la rigurosidad de nuestras aproximaciones ya en el momento oportuno. Para eso vamos a tener los últimos 30 minutos de este momento. Bien, bueno, entonces teniendo en cuenta ello, comprenderán, pues si se les solicita en su momento, vayan culminando. Vamos a tener que ser enfáticos en ello como parte del acuerdo colectivo que tenemos. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Comenzamos con el compañero Miguel Malpica. Está el compañero Miguel Malpica. Justo estamos accediendo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, compañero Miguel Malpica Calderón? ¿Estamos Buenas activos? tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, acá dentro del grupo, justo estábamos esperándolo para que pueda plantearnos sus ideas. Permíteme una pequeña presentación. Eh, Acá el compañero Miguel Malpica es un compañero que ha estudiado filosofía en la Universidad de San Marcos. Bien, eh, es un escritor activo de artículos de opinión, investigación, revistas como Letras, Extinta, Verbo Ser, el conocido Diario Uno. En la actualidad trabaja como editor de libros relacionados a ciencias sociales y tiene entre sus campos de estudio la teoría crítica, muy interesante, el idealismo alemán y por supuesto el marxismo. Bien, en este momento le vamos a brindar, como estábamos mencionando compañeros, si nos podemos concentrar en ser puntuales, ¿no? Acá unos 10 minutos creo que estaría bien como para poder comenzar y luego ya lo ampliamos en un debate posterior, ¿ya? El compañero Miguel Malpica nos va a hablar en torno a la relación entre filosofía, economía y ciencias sociales en el marco de la crisis del capitalismo, que es un tema muy interesante que ahora mismo nos va a compartir. Puede tomar la palabra, compañero Miguel. Sí, buenas tardes con todos de nuevo. Unas disculpas por la demora, tenía que cambiar de computadora para poder acceder correctamente al audio y también a la cámara web, que esto nos permite también un mayor grado de interacción entre todos. Entonces, si me permiten, rápidamente voy a presentar las diapositivas que corresponden a mi exposición de hoy. Ahí está, como lo pueden ver en la pantalla. En realidad, comienzo por una modificación leve del título de la exposición, pero que no pierde de vista tampoco el título que el presentador dio, porque mi exposición consiste en el análisis de cómo la crisis del capitalismo
impacta en determinadas áreas del conocimiento, como pueden ser las ciencias sociales, la filosofía y también la economía. Entonces, ¿me confirman que se ve la pantalla completa de las diapositivas? Todo ¿Se bien por logra? ahí, todo bien, todo Sí, bien. perfecto, bien. Entonces, como decía, esta modificación no pone en riesgo el título que el compañero leyó al inicio, sino que más bien busca una profundización de ese tema. Entonces, comienzo por plantear el tema general, crisis del capitalismo y educación, y con una pregunta que espero podamos responder todos sobre cómo la crisis del capitalismo impacta en la educación. Pero antes, quisiera mencionar los objetivos de la exposición, que no va a ser muy extensa. Mi objetivo es que también sea breve y concisa. Primero, lo que voy a proponer es que tenemos que hablar específicamente de crisis del capitalismo y su impacto en los modelos educativos, porque normalmente se usa la formulación de impacto de la economía en la educación o de manera muy general impacto del capitalismo en la educación. Entonces, mi objetivo con esto es sentar algunas ideas que puedan llevarnos a modificar la pregunta y proponer que estamos hablando más bien de un impacto de la crisis del capitalismo en la educación y específicamente en los modelos educativos. Entonces, por eso el segundo objetivo, como estaba mencionando, es una reformulación de la relación economía y educación, que al mismo tiempo es una reformulación de la crisis del capitalismo y su relación con los modelos educativos. Entonces, teniendo en cuenta este objetivo de la sesión, de la exposición, mejor dicho, es que necesito aclarar algunas cuestiones básicas, y es que cuando hablemos de economía y educación y la relación que hay entre estos dos elementos, nosotros nos vamos a centrar en esta exposición sobre todo en los fenómenos que son la crisis del capitalismo y cómo se vinculan con los modelos educativos. Pero no vamos a detallar específicamente qué modelos nacen a partir de estas crisis capitalistas, sino más bien vamos a detallar cómo ciertos lineamientos y ciertas ideas se van a vincular con estos modelos. Entonces, entonces como mencionaba, no vamos a profundizar en los modelos educativos, sino en los lineamientos generales que resultan de esta crisis económica capitalista. Bien, entonces, primera pregunta que necesitamos realizar es, ¿qué respondemos cuando nos preguntan sobre economía? Obviamente sobre economía capitalista y su impacto en la educación. Normalmente respondemos estas respuestas tradicionales, que no por ser tradicionales nos indican que estén equivocadas, tienen mucho de cierto, mucho de verdad, y gran parte del análisis correcto que se hace sobre cómo la educación, el capitalismo se vinculan, gran parte de esos aciertos pues nacen de estas preguntas y de estas respuestas tradicionales. Por ejemplo, en el eje económico tenemos una respuesta muy tradicional, pero como repito, para que no quede duda, no por ser tradicional no es incorrecta, es correcta, pero muy general. Entonces, como decía, en el eje económico decimos que el capitalismo impacta en la educación mediante la reducción del presupuesto de los países en general para la educación de cada país. Y Compañero, también disculpe una mencionamos interrupción breve. que, Parece que está pasando sus diapositivas porque no lo puedo observar que esté pasando sus diapositivas. Solo veo el título principal. No sé qué correcto, a va. ver, ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Disculpe, ahora sí, continúe nomás con él. Ahora sí, en todo caso creo que no lo presento en su totalidad para que no se pierda. Creo que ese era el problema. Entonces, como decía, las respuestas tradicionales implican en el eje económico y en el eje ideológico. Primero, en el eje económico solamente nos reducimos a mencionar un impacto presupuestal que busca disminuir inversiones propias del Estado en educación pública, tanto en la básica como en la superior, que es cierto, pero
tenemos el problema de reducir la respuesta solamente a eso. Y luego también cuando hablamos del impacto de la economía capitalista en la educación, también exponemos ese impacto en términos de ideología en cuanto a formación de un sujeto individualista, priorización de determinados cursos educativos sobre otros, como lo que se mencionaba, por ejemplo, se prioriza una educación técnica por sobre cursos de reflexión, pero cuando vayamos ya a cuestiones muy específicas, vamos a ver cómo ciertos países y economías muy capitalistas, en realidad lo que no hacen es eliminar cursos reflexivos, sino más bien mantenerlos, pero bajo otras perspectivas y otros matices. Entonces, por ejemplo, si nos quedamos en esta respuesta muy general, podríamos incurrir en un error. Entonces, lo otro también es que en el eje ideológico se responde que la economía capitalista busca en la educación construir una visión del mundo. Pero como repito, para concluir esta parte inicial, estas respuestas tradicionales tienen mucho de cierto, tienen mucho de verdad, tienen aportes también valiosos. Pero el problema es que en esa generalidad que nos presentan como respuestas, perdemos mucho de información particular, como lo que acabo de mencionar hace un momento. Es cierto que en determinados países el eje ideológico impactado por la economía lleva a que se eliminen determinados cursos, pero en otros países también altamente capitalistas de un desarrollo industrial y financiero bastante poderoso, los cursos de reflexión filosófica siguen existiendo, pero la duda es por qué existen y cómo existen. Entonces, hay que tener cuidado con estas respuestas tradicionales a la relación entre economía capitalista y educación. Pero entonces, ¿cómo tendríamos que abordar la situación de manera más acertada? Como decía hace un momento, los problemas con estas respuestas son reducir el impacto de la economía solamente en aspectos negativos, en cuanto a modificación económica, y además abordar el capitalismo como un todo sin ver que hay momentos del capitalismo y que por lo tanto hay crisis también muy distintas dentro del capitalismo y que esas crisis son precisamente las que han generado modelos educativos. Si hablamos de una crisis general del capitalismo constante y permanente, perderíamos ahí una riqueza al momento de explicar cómo nacen y cómo se originan determinados modelos educativos. Entonces, la primera reflexión del día de hoy es tener bastante cuidado al momento de quedarnos con respuestas muy generales al responder sobre la relación economía y capitalismo. Entonces, ahora sí, cómo abordar adecuadamente la relación entre economía y educación. Y en las primeras diapositivas había explicado que ya no podríamos hablar de economía en general, sino del tema principal que hoy estudia la economía. Y el tema principal que hoy estudia la economía es crisis del capitalismo. Entonces, hablemos, cuando hablemos de economía, de crisis del capitalismo. Y por lo tanto, cómo eso impacta en la educación. Y luego, cuando hablamos de educación, no tendríamos que hablar en general de educación, porque ahí también abordaríamos el tema presupuestal, el tema del financiamiento de la educación, entre otros, pero lo que deberíamos detallar es los modelos educativos que nacen de esa relación entre crisis capitalista y educación. Entonces, la nueva pregunta que deberíamos hacernos ya no es impacto del capitalismo en la educación, sino impacto de la crisis del capitalismo y los modelos educativos. ¿Qué relación existen específicamente entre determinadas crisis del capitalismo y determinados modelos educativos? Con eso abordamos ya específicamente las problemáticas que vive las sociedades contemporáneas y ya no nos vamos a quedar en una generalidad. Entonces, formular de otra manera esa pregunta que acabo de mencionar nos permite desarrollar nuevas perspectivas. Por ejemplo, empezar a discutir de qué tipo de crisis económica capitalista hablamos en la actualidad. Una crisis, sobre todo, por un lado, algunos podrían proponer vinculada con la sobreproducción, otros podrían decir con la financiarización del capital, que tiene diversos
impactos en las sociedades. Pero precisamente de eso debemos hablar, de los tipos de crisis económica que vive la sociedad actual. La crisis económica de 2008 que vivió Europa y Estados Unidos es muy distinta a las crisis económicas que pudieron haber vivido años anteriores y puede ser también muy distinta a las crisis económicas que actualmente viven dichos países. Entonces no podríamos hablar de solamente una crisis igual en todo momento y por lo tanto de modelos educativos iguales en todo momento. A veces surge la duda de ¿y en cómo y en dónde aparecen estos modelos educativos y por qué? Buscar sobre qué tipo de crisis vivimos nos puede ayudar a ubicar el origen y la raíz de esos modelos educativos. Otras perspectivas a desarrollar también es qué clase social encabeza las reformas económicas para dar solución a la crisis capitalista. Y esta es, me parece, una pregunta muy importante. Frente a las crisis capitalistas muy distintas que existen en el mundo, no hay una sola solución brindada por la misma clase social dirigente, la burguesía que está en el poder en la actualidad. Como la misma burguesía está dividida en sectores, hay muchas soluciones a la crisis económica. Y eso es lo que quiero ver más adelante, en cómo esas soluciones, muy distintas entre la misma burguesía, también tienen propuestas muy distintas en cuanto a los modelos educativos. Y por eso vamos a ver cómo la derecha, como se suele llamar, tiene propuestas diferentes sobre cómo abordar la identidad nacional, cómo abordar el cambio climático en los currículos, en los modelos educativos. No son lo mismo. También cómo abordar, por ejemplo, los problemas de la inmigración, del multiculturalismo, del racismo o de la identidad nacional. Son muy distintas las propuestas. Pero ¿de dónde nacen precisamente esas diferencias? Nacen precisamente debido a que estas clases sociales pugnan por proponer soluciones a la crisis del capitalismo. Y los modelos educativos, como pueden ver en la diapositiva, en lo que subrayé de rojo, son una herramienta para precisamente, brindar estas soluciones. Entonces, como decía, Sí, disculpe la interrupción. No sé si podría, en 2 minutos para poder sintetizar sí, sí, un sí, adelanto de su conclusión sí, y de sí, ahí sí. Entonces, en su momento lo vamos a ampliar en la parte del diálogo. claro, Las no, diapositivas siguen estando, no sé si podría avanzar al menos a la diapositiva de su conclusión para poder tener esa idea claro, general. Muchas sí, gracias. sí, sí, no hay ningún problema. Entonces, como decía, cuando surgen estas disputas por la solución de la crisis capitalista, surgen los problemas que hay en determinadas elecciones, ¿no? Y podría yo proponer algunos casos ejemplares como las elecciones que hubo en Francia, que enfrentó a Marine Le Pen y Emmanuel Macron, pero también las últimas elecciones en Estados Unidos que enfrentaron a Donald Trump y Kamala Harris. Pero ya pasando al marco de las conclusiones, y disculpándome un poco por este problema que acabo de notar con las diapositivas, acá están las conclusiones a las cuales podríamos llegar. Si la crisis del capitalismo consiste en dos elementos, que es la destrucción de la naturaleza y la destrucción del trabajo, es decir, del ser humano que trabaja y que por lo tanto, por un lado genera desempleo y por otro lado genera cambios climáticos y destrucción de la naturaleza, los sectores de la burguesía van a proponer, por lo tanto, soluciones a esa salida. Mientras que algunos sectores proponen una educación en economías sostenibles y eso impacta en los modelos educativos que proponen, por ejemplo, el reciclaje, proponen el cuidado del medio ambiente desde perspectivas muy banales, muy superficiales, es precisamente porque su solución a la crisis es economías sostenibles. Y cuando proponen también en la educación una educación multicultural es porque proponen para la crisis económica el aumento de los mercados internacionales y por lo tanto la inmigración masiva a los países para que genere también el consumo. Entonces eso impacta también en la educación al proponer el multiculturalismo. Y además,
cuando hablan de una educación centrada en el estudiante, hablan precisamente en un estudiante muy diferente, entre comillas, entre otros estudiantes, ¿no? Y finalmente que va a buscar una educación laica, ¿no? Propia de un progresismo liberal de este momento, ¿no? Entonces, mientras eso existe en un sector que impacta en los modelos educativos, lo otro que propone el otro sector, y con esto concluyo, es una educación basada en identidad nacional, ¿no? Los modelos educativos que van a proponer es defender la nación por sobre otros tipos de países, defender al ciudadano de ese país frente a la inmigración, proponer una educación no centrada en un individuo estudiantil, en un estudiante, sino en el estudiante nacional, en el colectivo. Por lo tanto, todos sus procesos educativos, tanto evaluaciones como formas de calificar a los estudiantes, van a ser muy homogéneas, a diferencia de otros modelos educativos. Y por lo tanto, también va a buscar una educación muy católica, muy cristiana. Entonces, concluyo con esto. Frente a la crisis del capitalismo, hay diversas soluciones que proponen diversos sectores de la burguesía. Y esas soluciones, por lo tanto, impactan en los modelos educativos que hay en los países. Y lo podemos ver a detalle en ciertos modelos, como el modelo STEAM, el modelo de competencias, entre otros, ¿no? Entonces, para generar esa riqueza en el análisis, tendríamos que preguntarnos, como dije, por cómo una crisis capitalista en específico impacta en modelos educativos también específicos. Bien, entonces ya como mencionaba el moderador, en las preguntas y las respuestas podríamos ir a desarrollar un poco más. Sí, muchas gracias, compañero Miguel. Estamos entonces teniendo ese aporte dentro de lo que viene a ser la temática que él mismo ha eh, precisado, ¿no? La relación entre la crisis del capitalismo y la educación. Bien, de pronto los tiempos se nos ajustan un poco, por eso igual a partir de las 3:15 más o menos, vamos a tener una oportunidad para seguir ampliando estas ideas. Por eso le solicito al colega que se mantenga, ¿no? Porque vamos a tener que abordar algunos asuntos que por lo menos hay algunas dudas que serían interesantes que nos pueda resolver. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo compañero. Estamos hablando de eh, Kevin Lazo. Kevin Lazo. Ya, estará ahí presente el compañero. Así es, hermano, acá estoy presente. ¿Cómo estamos, compañero y hermano Kevin Roger Lazo Cañete? Estamos en disposición para poder escuchar tus planteamientos. Hay ese tiempito como para poder. Sí, estamos listos. Ya, excelente. Entonces, permíteme presentarte un rato, ¿ya? De la misma forma, te vamos a solicitar de que pueda haber una concisión. Obviamente vamos a tratar de que la idea quede bien clara, ¿no? En su momento vamos a ir cuadrando también un poco más los tiempos, con la debida disculpa también al anterior compañero, ¿no? Va a tener de todas maneras oportunidad para poder ampliar su planteamiento ya de una forma más libre. Bueno, entonces vamos a plantear ahí la presencia de Kevin Lazo. Kevin Lazo es licenciado en Sociología por la Universidad de San Marcos y es autor de una tesis con un título muy interesante que trata acerca de la relación de la dictadura del gobierno de la Comisión Reorganizadora de San Marcos en el contexto de justamente el gobierno fujimorista. Entonces, ese aporte lo ha planteado, ¿no? Bajo la forma de tesis. Bueno, en este caso, el compañero Kevin Lazo Cañete nos trae un tema que puede resultar bastante interesante, de un título bastante detallado, que con su encabezado principal es Contrarreforma Universitaria en la Universidad de San Marcos. Bien, y a su vez también trata el tema de la política educativa de los organismos financieros internacionales
dentro del contexto de la Universidad de San Marcos entre el año 95 y el 2000. Bien, adelante compañero para poder escuchar. Sí, hermano, primero saludar la organización del evento y bueno, también saludarle a usted, amigo Francisco, por la invitación. Eh, sí, pues el tema es bastante amplio y importante, pero no. Bueno, partiría por lo que se señala de manera más amplia, ¿no? Por que el compañero ya anterior, compañero Malpica, que al quien también saludo, ha estado tratando, ¿no? Sobre el capitalismo y su relación con la educación, ¿no? Digamos que especificando un poco más, yo he tratado este tema un poco en San Marcos con la ayuda de la tesis que he realizado respecto a cómo así el capitalismo genera políticas, ¿no? Desde el Estado peruano hacia la educación peruana y en específico hacia San Marcos, ¿no? Eh, y siempre partiendo de ese enfoque de lucha de clases, ¿no? Que ya, por ejemplo, en el manifiesto comunista de Marx y Engels se señala, ¿no? Que la clase dominante va a hacer que sus ideas primen en una sociedad, ¿no? Y que la educación, por ende, va a servir a esta clase dominante, ¿no? O sea, la clase dominante va a configurar la educación de una sociedad en función a sus intereses, ¿no? En función a reproducir el sistema tal cual está en donde ellos dominan. Así se ha hecho en el esclavismo, ¿no? En el feudalismo, en el capitalismo y ahora en el imperialismo, ¿no? Justamente en el imperialismo lo que pasa es que a nivel mundial ya hay una organización, ¿no? Que es la ONU, ¿no? Y que tiene, y también así como la ONU que está, digamos, a nivel general, a nivel específico para educación es la UNESCO, ¿no? Y a su vez hay bancos también de nivel mundial, ¿no? Ligados a la ONU, que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ellos, a pesar de ser bancos, que deberían, ¿no? Uno puede pensar que se deben dedicar solo a economía, también han planteado orientaciones, planteamientos, documentos en función a la educación en el mundo. Eh, y, por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso ha sacado documentos de orientación para la educación en América, ¿no? Eh, y entonces esto ligándolo con la tesis que he realizado respecto a la Comisión Reorganizadora en San Marcos del 95 al 2000, encontramos que hay ligazón, porque la Comisión Reorganizadora en sus documentos orientadores ya plantea criterios que se encuentran en los documentos planteados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, por el FMI. Incluso antes de que, por ejemplo, la actual ley 3220, la ley universitaria, eh, recoge ya todos esos criterios, ¿no? Esta ley es aprobada en el 2014, si mal no recuerdo. En esta ley ya se recogen criterios que ya daban los miembros de la Comisión Reorganizadora de San Marcos en el año 1995. Es más, esa Comisión Reorganizadora de San Marcos ya impulsaba una nueva ley bajo esa orientación. Y esa orientación viene de tanto es externo como interno. A nivel externo, proviene de estos organismos financieros internacionales, de esos documentos que están citados con página y todo en la tesis que he realizado. Y también a nivel interno ya hay pensadores, ¿no? Pensadores como el propio Paredes Manrique, que es el presidente, el rector de San Marcos, ¿no? El que preside la comisión organizadora, que da sus conferencias que están recogidos en algunos compilados libros. Ya hay personas que impulsan, ¿no?
que impulsan la configuración universitaria tal cual está ahora y tal cual está ahora en la nueva ley universitaria 3220, ¿no? Entonces vemos que es una política que viene pues en función a seguir reproduciendo el capitalismo en general, a seguir reproduciendo la relación de dominación por parte del imperialismo y a seguir reproduciendo el neoliberalismo, ¿no? En América Latina. Eso es en rasgos generales. Ahora a nivel específico, obviamente estas políticas lo que buscan es hacer la educación no científica, ¿no? Buscan simplemente una educación que encubra, que tape las diferencias o la existencia de clases sociales. Lo que ya el marxismo había, digamos, desenmarañado, descubierto, la existencia de clases sociales, incluso antes del marxismo ya se sabía que había clases sociales, con estos nuevos criterios se tapa eso, ¿no? Se trata de encubrir, por ejemplo, le llaman emprendedores, y con este término emprendedores se mezcla, se confunde a los grandes burgueses, a los que tienen microempresas, pequeña empresa, mediana empresa. A todos ya con estos términos de empresario o emprendedores, se cubre, se trata de negar esa diferencia, ¿no? Económica. Entonces también eso impacta a nivel ideológico en todos los estudiantes, ¿no? Que ya crecen con estos criterios. También hay que ver que en la EBR, en la educación básica regular, ya se han implementado ya estos criterios con la ley de reforma magisterial, donde ya nos enseña, pues como antes, ahora es por competencias y tiene seguro el maestro o los maestros que van a ponenciar también va a profundizar en eso. Con la nueva ley también ya en la universidad se ha puesto el marco normativo para que también en el ámbito universitario se implemente estos criterios, ¿no? Que lo que buscan, como los demás ponentes ya han señalado bien, es formar a un ser humano acorde al sistema, ¿no? A aceptar la dominación, a no ver que existe esa dominación, a ser un trabajador que sea flexible, que se acomode a los cambios laborales. Si lo botan de un trabajo, bueno, la universidad le enseña, no, hay que ser flexibles, no, hay que adaptarnos, no hay que reclamar. Le enseñan cosas bien superficiales, no le enseñan ya humanidades, filosofía, historia, economía política, psicología. No, eso ya no interesa, ¿no? Lo que interesa es que sea una mano de obra que le sirva a las empresas. Y así surge en Europa, ¿no? En Europa surge también en el 91, incluso de antes ya del 87, 88 documentos que lo elaboran las industrias europeas más grandes de Europa elaboran, incluso se llegan a plantear, ¿no? Y dicen, creo que la universidad ya no está cumpliendo con sacar profesionales que nosotros como grandes empresas necesitamos. Quizás, dicen, quizás sea necesario que nosotros mismos orientemos la educación en Europa. Y sacan un libro blanco, ¿no? De las grandes industrias europeas, donde justamente están ya estos criterios. Y lo que quieren es que las universidades saquen profesionales en función, pues, a lo que ellos quieren, o sea, que no tengan conciencia de la realidad, que no tengan posición crítica, que sirvan nomás a los empresarios, que trabajen tal cual les manden ellos, ¿no? Negando toda la historia del siglo XX, lucha de clases, etcétera, ¿no? Igualito acá se quiere implementar, ¿no? Igualito en América Latina ya se ha comenzado a implementar, ¿no? Que es, que es parte, pues, de la contrarreforma universitaria, ¿no? Que inicia en 1918 en Argentina de manera sistemática y ya son más de 100 años que en la universidad se está desenvolviendo esta reforma con altibajos y ahorita pues hay una arremetida de la contrarreforma universitaria con estos criterios, ¿no? Que está dando el imperialismo. Entonces, frente a ello lo que corresponde es justamente impulsar eventos de este tipo para hacernos dar cuenta que no es gratuito todos estos nuevos criterios, que es una política a nivel que viene desde el imperialismo, es decir, a nivel internacional, que a nivel nacional también tiene sus pensadores, ¿no? Porque hay varios pensadores, por ejemplo, acá en San Marcos hay varios que han respaldado la comisión reorganizadora, más decenas de docentes que han respaldado la labor de la comisión reorganizadora, ¿no? Decenas y decenas.
y hay docentes de San Marcos que han impulsado la ley universitaria 3220 y que tienen contactos obviamente a nivel universitario, etcétera, ¿no? Entonces, hay que comprender que es una política internacional, nacional, que obedece principalmente al imperialismo, es que es contrario a los intereses nacionales de mejorar su economía nacional, mejorar la ciencia, mejorar la industria, mejorar la conciencia de la población, mejorar su organización, su lucha por una sociedad más libre, más justa, con mejores condiciones de trabajo, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede contribuir y muy agradecido nuevamente por la invitación y por el evento. Gracias, hermano Francisco. Muchas gracias, compañero y hermano. Esperemos que en el momento de la parte final de esta mesa podamos ampliar algunas ideas. Bien, entonces ahora pasamos a otro compañero que nos va a ilustrar con algunos aspectos relacionados con las políticas educativas del imperialismo en relación a la naturaleza del enfoque por competencia. Estamos hablando del compañero Benjamín Vázquez, que es egresado de Filosofía de San Marcos. Estamos de activos, compañero Benjamín. Hola, sí, Sí, entonces te damos la palabra para que nos puedan compartir ahí algunos aspectos importantes. gracias. A ver, empezamos. Voy a tratar sobre las políticas educativas del imperialismo, ¿no? Y en concreto, la naturaleza del enfoque por competencias, ¿no? Una breve introducción histórica nos dice que estos fueron impulsados por organismos financieros internacionales en la década del 90, ¿no? Propiamente por el Banco Mundial, FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, ¿no? Eso ya lo mencionó el compañero que me antecedió. Además de la UNESCO, ¿no? Estos organismos financieros internacionales, en básico, ¿no? Nos proponen los 4 pilares de la educación, ¿no? Ese es su fundamento. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, ¿no? Pero si revisamos, ¿no? El libro blanco de los empresarios españoles, nos vamos a dar cuenta que ellos son muy más coherentes, ¿no? Más sinceros. Porque este documento que sacan los empresarios españoles nos dice que estos 4 pilares de la educación están volcados a resolver los problemas que existen en la producción del modo capitalista, ¿no? En concreto, los problemas que surgen en el trabajo, ¿no? En conclusión, básicamente es reducir los costos de producción, reducir la mano de obra necesaria, para eso es una mayor explotación del trabajo, ¿no? Y reducir los desperdicios que se generan en la producción, ¿no? Reducir los desechos, que es lo que llaman ellos, ¿no? Entonces, básicamente, ellos son mucho más francos, ¿no? Que estos organismos financieros internacionales. Y estos 4 pilares, pues, del enfoque por competencias, están volcados a resolver estos problemas, ¿no? En la producción. Y bueno, nos situamos en la etapa que muchos llaman globalización, ¿no? Que básicamente es un grado de la etapa del modo de producción capitalista donde hay una mayor concentración y centralización del capital, ¿no? Por parte de estas empresas monopolistas. Esto, pues, es la base del capitalismo financiero, ¿no? Del capital financiero. Y el capital financiero, pues, como sabemos, es la base material del imperialismo, ¿no? Grandes empresas monopolistas, como lo expresa Lenin, Suez, Barán, etcétera,
van a crecer tanto, van a acumular tanto que van a expandir, pues, se van a expandir a nivel global, ¿no? Y bueno, estos capitales monopolistas, un error que se piensa es que va a anular la competencia, ¿no? En el modo de producción capitalista, ¿no? Pero no, estos grandes capitales, al contrario, van a agudizar la competencia, ¿no? Este, Puede haber, por ejemplo, dos capitales en un mismo rubro. En la producción de aviones, por ejemplo, van a ser capitales monopolistas que en ciertos periodos van a congeniar sus intereses, pero después de ese corto periodo va a haber una lucha por la reducción de costos, ¿no? Como lo llaman varios especialistas, la guerra de precios, ¿no? Entonces, sabemos que el capitalismo monopolista no va a anular la competencia, ¿no? Bueno, nos situamos también en este periodo de capital monopolista en un profundo, en un mayor desarrollo de las fuerzas productivas en la maquinaria, por ejemplo, en la tecnología, ¿no? Que trae consigo un aumento de la plusvalía relativa, ¿no? Es decir, se va a reducir el tiempo de trabajo necesario que el obrero necesita para producir sus medios de subsistencia, ¿no? Recordemos que la jornada laboral está comprendido en dos partes, ¿no? Está dividido en dos partes, el trabajo necesario y la plusvalía, ¿no? Entonces, haber un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, se va a reducir el tiempo de trabajo necesario, ¿no? Que el obrero necesita para producir sus medios de subsistencia, y se va a ampliar, pues, la plusvalía, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Hay un mayor, eh, eh, la plusvalía, hay un mayor agrandamiento, ¿no? De la jornada laboral que se conoce como, la parte de la jornada laboral que se conoce como plusvalía, ¿no? Y hay una reducción del tiempo que se conoce como trabajo necesario. Entonces hay una mayor acumulación del capital, ¿no? Y hay una mayor reproducción del capital. Bueno, estoy corriendo un poco por el tiempo, pero básicamente lo propio del neoliberalismo y lo propio de este modo de producción que muchos llaman toyotista, eh, lo fundamental creo yo que es que hay un ataque del capital sobre el trabajo, ¿no? Y esto es propio del neoliberalismo. Se cree que el neoliberalismo es la reducción, es el alejamiento, ¿no? Del Estado sobre la economía, ¿no? El Estado ya no se entromete en la economía, deja que se desarrolle, ¿no? El libre mercado, etcétera, ¿no? Y una mayor privatización. Pero lo fundamental del neoliberalismo es la mayor explotación de la clase trabajadora, ¿no? Porque vemos hoy en día que el Estado no se desentiende, pues, de la economía, ¿no? Vemos que en todo el Perú el Estado financia proyectos de irrigación para estas empresas, grandes empresas transnacionales, ¿no? Grandes empresas también peruanas. eh, Eso en beneficio, obviamente, del capital, ¿no? O sea, el Estado no deja de invertir, de gastar, no deja de gastar en ciertas cosas como la educación, como la salud, pero invierte más para estos proyectos que benefician al gran capital, ¿no? Entonces, las empresas estatales también están bajo esta lógica, ¿no? De explotación del trabajo. Entonces, al obrero no le interesa, pues, si lo terceriza o lo subemplea una empresa nacional o una empresa privada, ¿no? Igual va a ser un trabajo precario. Entonces, lo fundamental para mí sería que hay una mayor explotación, ¿no? Y este ataque es para reducir los costos de producción, ¿no? La tendencia del capital de reducir el capital variable, ¿no?
y aumentar el capital constante, es decir, aumentar el capital que se tiene para comprar maquinaria, por ejemplo, ¿no? Tecnología, y reducir lo que se gasta en salarios, básicamente. Eh, Esto es un ataque a la estabilidad laboral, ¿no? Como ya mencionó el compañero que me antecedió, y una mayor explotación laboral, ¿no? Ataque también a la organización de los trabajadores, eh, a los sindicatos, ¿no? Eh, Precariedad a consecuencias de la subcontratación, ¿no? Se va a subcontratar, ahora las grandes empresas subcontratan, ¿no? Es decir, tercerizan, subemplean a los trabajadores, reduciéndoles obviamente eh, los derechos, el salario, etcétera, ¿no? Y va a haber una mayor inestabilidad laboral, ¿no? Va a haber una mayor movilidad también de los trabajadores, ¿no? O día trabajas acá, otro día te mandan a otro lado, te mandan a otro lado, te cambian el horario, etcétera, etcétera, ¿no? Va a haber una inestabilidad propio este, de las necesidades del capital, ¿no? Si el capital necesita que hoy día trabajes a las 3 de la tarde hasta las 12, mañana va a necesitar que trabajes a partir de las 7 hasta las 6 de la tarde. Un ejemplo, ¿no? Sencillo. Mm, el aumento de la productividad significa, por ende, una mayor explotación laboral, eh, una mayor reproducción del capital, una mayor acumulación del capital y reproducción, y por consiguiente, evidentemente, una mayor desigualdad, ¿no? Una mayor acumulación en un polo, los capitalistas, y una menor acumulación o subsistencia, pues, de la clase trabajadora, ¿no? Y el toyotismo tiene como fundamento, ¿no? Lo que muchos intelectuales han visto que eh, se aplica en el trabajo, ¿no? El toyotismo a partir de los años 70, ¿no? A nivel global, eh, la producción por demanda, ¿no? Esto es uno de los pilares, ¿no? La producción por demanda, la implementación de círculos de calidad eh, y la mejora continua, ¿no? Entonces los obreros van a ser insertados por grupos, ¿no? Ahora esto tiene sentido, ¿no? Del trabajo en equipo, que van a competir, ¿no? Estos grupos van a competir para ver quién produce más rápido y van a tener mayores beneficios, ¿no? Es decir, el capital va a poner a competir al obrero en la organización de las fábricas, por ejemplo, ¿no? O sea, va a organizar a la mano de obra para que compitan entre ellos y sean más productivos al capital, ¿no? Y lo van a agrupar en círculos de calidad donde los obreros van a, van a asistir generalmente fuera de su horario laboral, y no va a ser remunerado para dar acotaciones sobre la mejora de la productividad, ¿no? Es decir, ¿qué se dice qué es lo que se quiere decir cuando hablan de mejora de la productividad? Eh, es decir, que un trabajo o una tarea que antes hacían dos obreros, lo va a hacer un obrero, ¿no? Es decir, una mayor productividad, ¿no? Es un mayor, un mayor, es una mayor ahorro, ¿no? Del gasto del capital, ¿no? Entonces, este ahorro va a significar al obrero una mayor explotación, porque antes una tarea que lo hacían dos obreros, lo va a hacer uno, ¿no? Entonces, el mismo obrero está en estos círculos de calidad y el mismo obrero pues va a proponer, ¿no? Va a proponer la reducción de costos, va a proponer pues la reducción de los desechos, va a proponer pues cómo ser más productivos, cómo acortar los tiempos para la producción de un producto, ¿no? Entonces eso va a significar pues una mayor intensificación de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, a ver, esto enmarcado también en el mercado laboral internacional,
¿no? Por ejemplo, la llamada internacionalización de la universidad, lo que muchos intelectuales en el ámbito académico quieren aplicar, la calidad académica también, como ellos dicen, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Es una mayor competencia de la fuerza de trabajo, ¿no? A nivel internacional. ¿Y qué trae como consecuencia? La reducción de salarios, ¿no? Una mayor movilidad de la fuerza de trabajo en base a las necesidades del capital global, ¿no? Si necesitan mayor especialistas en un campo del trabajo en cierta parte del mundo, pues el capital tiene que estar dispuesto, ¿no? A movilizar esa fuerza de trabajo lo mayor rápido posible, ¿no? Para producir. Y yo considero que esta es una subsunción, pues, ¿no? Del trabajo sobre el capital. Y esta es una mayor división del trabajo internacional, lo que muchos intelectuales llaman el centro y la periferia, es decir, que las semicolonias como el Perú se van a desindustrializar más, cada vez más, ¿no? Para dedicarse a una producción solamente que le compete, ¿no? Una producción rudimentaria, ¿no? Dedicadas a la exportación de materia prima, ¿no? Entonces el Perú cada vez más se dedica a, a lo que necesitan, pues, ¿no? Los países imperialistas, solamente exportación de materias primas, ¿no? Entonces, me avisan con el tiempo, no sé si me alcanza, pero voy avanzando hasta que me avisen. Sí, compañero, ¿se puede plantear una conclusión? Ya, Sí. ya, bien. Bueno, y para concluir, ¿no? Básicamente la flexibilización del trabajo, ¿no? Es la intensificación de la jornada laboral, la prolongación de la jornada laboral, ¿no? Tenemos dos casos de esto, ¿no? De la flexibilización laboral en horarios, ¿no? Que te van a cambiar el horario. Básicamente el obrero no va a tener un horario fijo de trabajo, sino que constantemente le van a cambiar el horario y le van a cambiar de local de trabajo, ¿no? Etcétera. Un día va a ir para un lado, otro día va a ir para otro lado, ¿no? Para otro lado, así. Y esto significa un mayor control del capital sobre el trabajo, ¿no? Y trae como consecuencia la acumulación del capital y el incremento de la desigualdad. En conclusión, el enfoque por competencias es la política educativa del imperialismo que se desarrolla a partir de los años 70 durante la crisis del petróleo y la caída de la tasa de ganancia. Es producto de la arremetida del capital sobre el trabajo, ¿no? Del mayor empoderamiento del capital. Es un enfoque anticientífico, ¿no? Que surge de las necesidades del capital y que no surge pues de las cabezas de los pedagogos, de los especialistas, ¿no? De los científicos en el ámbito educativo. Y por último, la burguesía burocrática peruana, lejos de proponer políticas educativas que respondan a las necesidades del país, por ejemplo, la necesidad de la industrialización, como es natural, se someten a las políticas imperialistas, ¿no? Es el caso del consorcio de universidades, ¿no? Como la Universidad del Pacífico, el Cayetano, la Católica y la Universidad de Lima. Y proponen la ley 3220, por ejemplo, y en San Marcos se impone pues el modelo educativo San Marcos en el año 2020, que responde a esta lógica del capital. Bueno, hasta ahí sería mi exposición. He corrido un poco, a ver, pero ya en las intervenciones voy a ampliar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, compañero Benjamín. Ahora, para poder dar pase al cuarto ponente, estará ya habilitado Rommel Ponte. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estamos? Sí, muy buenas tardes. Permítame una pequeña presentación. Sí, adelante. Bien, solamente para poder iniciar al colectivo que está acá, el colega Rommel Ponte va a plantear el tema de la filosofía del currículo nacional de educación básica. Bien, acá en Rommel Ponte tenemos a un licenciado en educación, bien, por San Marcos, especializado en historia, geografía, con estudios de maestría en San Marcos, docente de
el Politécnico Nacional del Callao y también presidente del Comité de Lucha en la huelga del 2017 en el Callao. Bien, podemos entonces tener la oportunidad de escuchar al colega y compañero. Le damos el pase. Sí, muy buenas tardes. Agradecer a los organizadores de este congreso, ¿no?, la invitación y la posibilidad de participar. Voy a abordar la cuestión de la filosofía del Currículo Nacional de Educación Básica Regular, ¿no? Partí por lo siguiente. A ver, ¿se puede ver las diapositivas? Sí se puede. Ya, perfecto. Bien, miren. En los últimos tiempos se ha psicologizado enormemente la concepción sobre la educación. Hasta casi podríamos decir que se ha tomado como sinónimos educación y psicología, olvidando que la cuestión educativa tiene 4 pilares, ¿no? La psicología, por un lado, por supuesto, es uno de los pilares, la sociología, la antropología y la filosofía. Y precisamente, aparentemente, la filosofía ha sido expulsada, ha sido minimizada del currículo escolar. Y esto podría tomarse como cierto cuando uno no encuentra el curso o el área de filosofía como tal. Sin embargo, existe como parte del currículo, totalmente minimizado, arrinconado, digamos, diríamos, en cuarto y quinto año de secundaria, a través de lo que hoy es el área de desarrollo personal y civismo. Pero aparentemente minimizado o expulsado, en realidad el currículo mismo es una filosofía. Este currículo, llamado por competencias, que ha impulsado el Estado en el Perú y en otras partes de América, se basa y proyecta todo un fundamento y una intencionalidad filosófica que viene calando entre los maestros, entre los estudiantes y por lo mismo en nuestra sociedad. Dicho esto, tenemos que ir planteando que el currículo nacional que hoy día rige en las escuelas de nuestro país, el Perú, pues data del año 2016, mediante una resolución ministerial, el cual pues oficializa y hace obligatoria la ejecución de este diseño curricular, donde pues se viene planteando el perfil de egreso, las competencias, las evaluaciones, y donde este currículo se plantea pues como objetivo fundamental el logro de competencias, sobre el cual giran todos los demás aspectos del currículo. Pero este currículo no solamente es un documento de gestión, no es solamente un documento de planificación, sino que además de ser un instrumento de la política del Estado peruano vía el Ministerio de Educación y sus organismos descentralizados, tiene como base y proyecta un pensamiento, una concepción sobre la sociedad, sobre el ser humano y sobre la propia educación. Y ahí está el punto que debemos pues ir abordando, ¿no? Estudiando, escudriñando y develando. El maestro Germán Caro Ríos, un maestro peruano de fuste, con una gran experiencia y práctica y teoría en su comunidad de Huayopampa, escribía en su libro que una concepción sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento guían las ideas y las acciones de los hombres. Y esta concepción del mundo
inspira las concepciones pedagógicas y la actuación cotidiana del maestro. De ahí que sea de suma importancia definir las bases filosóficas de nuestra actividad como maestros. Y es que, si bien la pedagogía, la educación, la sociedad descansan sobre una base económica, sobre una estructura económica, pero la filosofía es sumamente importante como expresión de esa base y como orientación de esa sociedad y de esa educación. Y como se ha planteado ya aquí, en las últimas 2, 3 décadas, el Ministerio de Educación ha difundido pues este modelo pedagógico constructivista, donde tomando, según ellos, las tendencias sociales actuales, ha planteado una serie de demandas y aspiraciones educativas que los ha plasmado en este currículo. Habla pues de la producción acelerada de los conocimientos, de la revolución tecnológica en las comunicaciones, la necesidad de revalorar los saberes culturales, los nuevos tipos de trabajo, que un poco el anterior ponente también ha ido planteando, la necesidad de trabajar en forma colectiva, la democracia como sistema imperante en el mundo, pero no habla, o le da el nombre, pero no le quiere dar el apellido, de que todo esto responde pues a que la tendencia en realidad es que nosotros estamos bajo la dominación imperialista, como le está pues la América Latina, y que hay una tendencia a una mayor primarización de la economía, y que hay un incremento de la pobreza y de la anemia, que creo que en estos momentos conocemos los datos, más de 30% de pobreza y más de 42% de anemia en nuestro país, que son cosas terribles, ¿no? Se habla del fenómeno El Niño, se habla del próximo terremoto que estadísticamente nos espera, pero no se habla de esta hecatombe como es pues la anemia en niños de 0 a 3 años, que limita, que destruye todas sus potencialidades. Y nos habla de una democracia, pero no nos habla de esa falsa democracia burguesa. Nos habla pues de la gran diversidad cultural, pero que llegado el momento simplemente sirve para el turismo como negocio, pero no realmente para el desarrollo de nuestro pueblo, de la población. Y bajo estas tendencias plantea pues una serie de demandas, ¿no? De personas capaces de producir nuevo conocimiento, de gestionarlo, de promover y conocer la diversidad, de una sólida cultura democrática, de resolver problemas por sí mismos y personas con capacidad de organización autónoma e interacción con personas diversas. Y es que para poder elaborar, analizar un currículo, tenemos que adoptar una posición ideológica y filosófica respecto a los fines de la cuestión educativa, ¿no? Y, por supuesto, tener pues una concepción antropológica, sociológica y sí, psicológica, pero no es la única. Y es que esto va de la mano con la cuestión de fondo filosófica que es que de manera más simple, si se quiere, lo difunden como la calidad educativa, pero que detrás está el ideal de ser mejor, ¿no? Detrás de esas competencias, y está pues la filosofía utilitarista, el utilitarismo, está el pragmatismo. Y de ahí que tomen a John Dewey, pero sin nombrarlo muchas veces. Y es que en estos momentos se busca el que se sea mejor, pero no necesariamente mejor como ser humano, sino mejor en el plano productivo y desligado muchas veces del conocimiento, de la sabiduría. Y también de alguna manera sí se busca la cuestión de la práctica, o digamos del practicismo, pero a nivel individual. Y ahí es donde, en los últimos años, pues el Ministerio de Educación
ha difundido este modelo por competencias y ha difundido pues el supuesto modelo pedagógico constructivista centrado en la afirmación que el alumno construye sus aprendizajes, en el cual expresa, por ejemplo, una concepción filosófica ecléctica sobre el problema del conocimiento, porque el hacer y el saber aparecen unidos en el sujeto o por el sujeto, sin definir si es la práctica o el saber la base del conocimiento. Pero en el fondo, este planteamiento pues es un planteamiento idealista. ¿Por qué? Porque niega la existencia de la verdad objetiva y la relativiza al expresar que el conocimiento, que la verdad sale de la cabeza de cada individuo, construida por él, y al no plantear la práctica social como base y punto de llegada del conocimiento a un nuevo nivel. Y es que se toma concepciones sociológicas, filosóficas, ¿no? Como la de Nicholas Luhmann, donde se plantea pues la existencia de sistemas, donde se habla, por ejemplo, de que existe un sistema económico, que existe un sistema político, existe un sistema educativo, un sistema legal, ¿no? Y todos estos sistemas, digamos que aparecen como mundos que prácticamente no están tan interrelacionados, ¿no? Sino que son parte de la sociedad y como que si bastara con mejorar la acción del maestro, de los métodos, porque es parte del sistema educativo, para que logre mejorarse la educación. Y este sistema educativo, pues, se plantea que no tiene que ver con el presupuesto educativo nacional o con un plan de desarrollo de la producción nacional o con la dominación económica del imperialismo norteamericano, porque estos son elementos de otro sistema, es decir, del sistema económico. Y es por eso que esa afirmación de que a mejores maestros, mejores alumnos, sea pues una expresión de esta concepción del ser humano, de la sociedad, o de que se hable de competencias o macrohabilidades como el saber hacer con idoneidad, sin ninguna conexión con las necesidades y los intereses productivos de nuestra localidad, de la región o del país. Vemos que filosóficamente se reconoce la dialéctica interna al plantear a Arias, por ejemplo, ¿no? En el currículo, pero externamente se reconoce la metafísica. Y así logran hacer concebir al maestro, al estudiante y a la misma sociedad como si la economía, como si la educación estuviera aislada de la economía e incluso de la propia sociedad. Se encierra la educación dentro de un sistema y se hace gala de dialéctica, realizando cambios pedagógicos que no contribuyen ni aportan a un verdadero cambio económico y social. Y sobre todo, pues, ¿no? La educación como parte de la superestructura ya no es explicada en última instancia por la base o estructura, sino por sus propios elementos, cayendo de esta manera en idealismo. Este currículo transmite esa concepción y hoy también en el sistema llamado educativo se nos quiere hacer creer que la meritocracia, esto es, que el esfuerzo individual de cada maestro con un supuesto mejor pago elevará la calidad educativa. Una vez más, ¿qué concepción filosófica encontramos o está detrás? Pues una vez más está la cuestión del idealismo metafísico. ¿Por qué? Porque se nos quiere hacer creer que en un país semicolonial como es el Perú,
un país cuya economía está dictaminada, orientada, está en función a los intereses de las grandes potencias mundiales, y en un país semifeudal se generará desarrollo, o sea, industria y tecnologización, solamente por la voluntad aislada de individuos. Y que como si solamente bastara la mejora individual de un maestro para la mejora individual de un alumno. Mientras todos los demás elementos se mantienen, pues, prácticamente sin ninguna mejora, sin ningún cambio, como la familia, como la alimentación, el trabajo, los objetivos nacionales y sobre todo la producción. Entonces, Colega Romero, vamos, sí, que podemos concluir en un par de ya, minutos una síntesis de lo planteado para muy pasar ya bien. a la etapa final. Entonces, quiero plantear pues que este currículo está sostenido en una filosofía pragmatista, anticientífica, que relativiza la verdad porque no, no quiere que se convierta de ninguna manera en un instrumento que pueda servir a las clases populares para que tome conciencia, para que eleve su conciencia, para que pueda tener el conocimiento y lo lleve a una práctica o que parta de una práctica realmente que se liga a los intereses populares y pueda pues ser transformadora de la realidad. Y es por ello que este currículo es ajeno a los intereses del pueblo, no califica de manera científica a maestros y estudiantes para una comprensión científica del mundo, cae en la misma situación del currículo anterior, el currículo por conductista, ¿no? En ser superficial, intelectualista, y pues hay la necesidad de aplicar el materialismo dialéctico para pues desarrollar realmente una educación democrática, científica y nacional, en la cual la práctica lleve a elevar el conocimiento y el conocimiento lleve pues a elevar la práctica. Hasta ahí estaría concluyendo. Gracias. Muy bien, muy agradecido a todos por su exposición, maestro Romer. Más bien, justamente llegado a este punto, dado que tenemos algunos minutos y con justicia, creo que podríamos invitar a los colegas a que puedan ampliar un poco sus perspectivas, tal vez por ahí animándose con alguna pregunta. Y me interesaría saber si sigue el compañero Miguel Malpica y de esa forma tener la posibilidad de establecer una continuidad, ¿no? Con lo que estaba planteando al inicio acerca de la crisis del capitalismo y la educación. Estaremos por ahí, compañero Miguel. No sé si por ahí se puede establecer una conexión. Bien, mientras le voy escribiendo al colega, pues entonces podemos ir planteando, ¿no? Algunas eh, preguntas o algunas intervenciones siempre dentro de los límites de la brevedad, teniendo en cuenta de que tenemos unos 20 minutos extra hasta las 3:40, 3:45. Y bueno, no sé si habrá alguna participación de algún integrante eh, de acá del colectivo, del grupo que ahorita estamos reunidos, en función de preguntarle algo a algún colega de los que ha participado. Para en todo caso, pues plantear ahí alguna pregunta también de mi parte. Pero antecediéndoles, ¿no? No sé si los participantes de toda esta sala, alguien querrá, dentro de todo el conjunto de temas que se han planteado ahorita, formular una preguntita. Bien, en todo caso,
animando. Ahí está el compañero Miguel. Compañero Miguel, más bien con la debida disculpas, el inicio un poco interrumpido, pero queríamos saber si nos podría ampliar algunos aspectos de su exposición. Hace un rato nos estaba exponiendo, compañero, que la crisis del capitalismo impacta en la educación, aspectos como la reducción del presupuesto, en lo económico, la formación de un sujeto individualista que de alguna forma pues es parte de las tendencias del capitalismo actual, pues todo ello como una característica de esta relación entre modelo educativo y economía. Usted nos estaba resaltando bastante de que los diversos cambios que hay dentro del capitalismo en cuanto a los modelos educativos se generan justo en medio de crisis, ¿no? Y esa idea me pareció muy interesante. No sé si la podría desarrollar, porque efectivamente eso puede afectar bastante la conciencia de la realidad de los estudiantes, ¿no? El alejamiento sobre todo de la filosofía, de las ciencias sociales, que son esencialmente planteamientos críticos acerca de la realidad. ¿Dónde queda todo eso? No, no sé si nos podría ampliar ahí, compañero. Le damos la palabra. Sí, 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 de manera también para concluir una idea principal que quedó en el aire es lo que estaba mencionando hace unos minutos sobre cómo realmente la crisis del capitalismo da muchas luces sobre qué propuestas van a tener diversos sectores de las burguesías en el plano educativo. Por ejemplo, mencionaba estas elecciones en Estados Unidos, pero sobre todo también las últimas que hubo en Francia, y cómo los medios de comunicación decían, se está enfrentando la derecha liberal de Macron a favor de los inmigrantes, a favor del multiculturalismo, a favor en general de los derechos humanos, contra una extrema derecha que es la de Marine Le Pen, contra los inmigrantes, contra las minorías sociales, sexuales, contra los musulmanes en general. Y de alguna manera también las noticias sobre las elecciones recientes en Estados Unidos hablaban el enfrentamiento entre los demócratas y republicanos en torno a los inmigrantes, en torno a la religión, en torno a los derechos civiles. Pero si sacamos todo eso de lado, lo que veríamos en realidad es que cada sector político representado tanto por Trump o Harris y en el mismo sentido por también Marine Le Pen y Emmanuel Macron, no son sobre todo representados por estos debates que nos quieren poner, sino que en realidad estos sectores buscan dar solución a la crisis capitalista que vive en sus países, ¿no? Y decía que por lo tanto, si el modelo económico está en crisis y afecta sobre todo a los capitales financieros, al trabajo, a la naturaleza, estas burguesías de Harris, de Macron, van a proponer modelos educativos centrados en economías sostenibles, centrados sobre todo en el multiculturalismo, centrados sobre todo en educación laica y también, aunque pueda sonar en algunos un poco contradictorios, centrados en cursos y en temáticas reflexivas, porque no hay que perder de vista de que países como Alemania, países como Francia, también como Estados Unidos, no es que las humanidades hayan retrocedido, las humanidades siguen todavía teniendo un foco importante, incluso la filosofía, el desarrollo de la filosofía analítica tiene un impacto bastante fuerte en economías como las de Estados Unidos o las de Inglaterra, y otros tipos de filosofías también en Francia o Alemania, pero el tema es que no son filosofías, no son humanidades para resolver realmente y de una vez por todas con el capitalismo, sino con determinadas crisis y cómo contribuyen a formar ciudadanos para resolver esas crisis, como decía, a favor del multiculturalismo, a favor de la inmigración, entre otros. Y por otro lado, los sectores que mencionaba de Trump, de Marine Le Pen, obviamente
su solución para ellos es cerrar fronteras, porque lo que quieren defender son industrias, sus industrias nacionales, y los modelos educativos que van a proponer, por lo tanto, va a estar sobre todo enfocado en eso. Y la única manera de defender sus industrias es enfocar su educación en una identidad nacional, no en un multiculturalismo como lo hacen las otras burguesías. Entonces, por lo tanto, si vamos a hablar de que esos modelos educativos van a priorizar trabajadores técnicos, obviamente para las industrias, es un factor, pero el factor unificador va a ser el de preponderar una identidad nacional en esos modelos educativos, ¿no? Entre otros asuntos que van a influenciar en esos modelos educativos. Entonces, concuerdo bastante con lo que han dicho los que expusieron anteriormente sobre cómo el capitalismo y la crisis económica influyen bastante en eliminar ciertos aspectos de las humanidades, en priorizar ciertos modelos. Es cierto también eso, pero lo que yo considero es que si vamos a profundizar bastante en los modelos educativos, también tenemos que profundizar en cómo son esos modelos la respuesta a las crisis capitalistas que buscan soluciones para la misma crisis, ¿no? Y cómo esas soluciones responden a determinadas clases sociales, que no son solamente una, ¿no? Porque en una clase social puede haber varios sectores. Entonces yo solamente quisiera añadir eso para redondear la idea que había propuesto al inicio de mi exposición, sobre todo hacernos la pregunta por la crisis del capitalismo, ¿no? Y cómo esa crisis en específico, y no el modelo o el sistema económico en general, sino las crisis capitalistas en específico, son las que generan los modelos educativos principalmente. Y por lo tanto no vamos a hablar de modelos educativos que nacen de pronto por un desarrollo inmanente de pedagogos internacionales de otros países, sino que nacen de crisis. Por ejemplo, para concluir, el compañero Kevin Lazo hablaba del modelo educativo a partir del Consenso de Washington. Obviamente ese modelo nace precisamente de una crisis económica que tenía en América Latina sobre todo objetivos bastante claros. Y ahí se vincula cómo determinadas crisis económicas del capitalismo influyen en la aparición de modelos educativos. Obviamente sé que esto está bastante definido en muchos aportes que ya hemos escuchado, pero siempre es bueno volver a hacer ese énfasis necesario. Entonces, yo solamente quisiera añadir eso para redondear la idea que había presentado al inicio. Excelente aclaración de tu punto de vista, compañero. Yo también, bueno, dentro de las convergencias, ¿no? Soy de la idea de que la filosofía en nuestros tiempos está más poderosa que nunca y más difundida, pero como suele ser común a lo largo de su historia, en círculos cerrados. Y como que ese potencial que podría beneficiar a la gran mayoría no se ha desactivado, de lo que en el siglo XX había habido un avance interesante en ese propósito. Pero bueno, es básicamente algo que yo detecto como una coincidencia de pareceres. Bien, más bien, no sé si habrá alguna otra participación de los presentes en la mesa, haciendo alguna consulta a los compañeros que han planteado sus ideas con respecto al colega Kevin Lazo. No sé si podría añadir algunos puntos a lo que planteaste hace un rato, justamente Miguel te estaba citando, o no sé si seguirás por acá. Ahí te vi, Kevin Lazo, podemos contar con una participación extra tuya. Parece que no está activado ahorita su audio. ¿Y qué tal si podríamos contar con una participación extra en torno a estos temas de lo planteado por Benjamín? ¿Estaremos acá presentes, Benjamín? Sí, sí, sí. Sí, Bien, podríamos contar con una participación extra. Te agradecemos. sí. Yo quería
bueno, ya he finalizado la parte donde expuse, pues, las necesidades del capital, ¿no? Relacionado con el toyotismo, ¿no? Y la naturaleza del enfoque por competencias, evidentemente. Ahora me quiero referir sobre lo que plantean algunos intelectuales acerca de que respaldando, pues, ¿no? El enfoque por competencias, también respaldando la enseñanza de la filosofía eh, con el modo de, bueno, con el enfoque por competencias, ¿no? Y planteando, pues, su propuesta, su método de enseñanza de la filosofía en base a problemas y no en base a un modo histórico, ¿no? Y me quiero referir en base a esto, a Hegel, ¿no? Con su exposición que hace acerca del método de enseñanza de la filosofía, en un informe, en un documento que él escribe, ¿no? Que es un informe privado para el Consejo Escolar Superior del Reino de Baviera, para su amigo, ¿no? Immanuel Nietamer, eh, que dice básicamente esto, ¿no? Voy a citar. Voy a citar porque le encuentro mucha similitud con lo que está pasando hoy en día, ¿no? Acerca de la enseñanza de la filosofía por problemas y no por un modo histórico. A ver, cito. En general se distingue un sistema filosófico con sus ciencias particulares y el filosofar mismo. Según la obsesión moderna, especialmente de la pedagogía, no se ha de instruir tanto en el contenido de la filosofía, cuanto se ha de procurar aprender a filosofar sin contenido. Esto significa más o menos, se debe viajar y siempre viajar sin llegar a conocer las ciudades, los ríos, los países, los hombres, etc. ¿No? Esta es una crítica al llamado atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Al llamado a hacer filosofía al llamado de lo que hoy día dicen, ¿no? Se debe enseñar a filosofar y no filosofía, ¿no? Porque es un modo historicista, repetitivo, ¿no? Y no se está filosofando. Y en la escuela de filosofía está muy difundido esa idea, ¿no? Que lo principal en la escuela de filosofía en San Marcos, por ejemplo, mencionan algunos docentes, que es que acá se forman filósofos, ¿no? Ahí se enseña a filosofar. No se enseña filosofía o historia de la filosofía, sino a filosofar, ¿no? Y continúo con la cita y menciona, ¿no? El modo de proceder para familiarizarse con una filosofía plena de contenido no es otro que el aprendizaje. La filosofía debe ser enseñada y aprendida en la misma medida en que lo es cualquier otra ciencia. El desdichado prurito de dar con vistas a pensar por sí mismo y al propio producir ha oscurecido esta verdad, como si cuando aprendo lo que es la sustancia, la causa o lo que fuere, no pensase yo mismo, como si yo mismo no produjera esas determinaciones en mi pensamiento, sino que ellas fueran arrojadas en como si fueran, eh, como así además, cuando examino su verdad, las, las pruebas de sus relaciones sintéticas, su traspasar dialéctico, no alcanzara yo mismo esa comprensión, no me convenciera yo mismo de estas verdades, como si cuando he trabado conocimiento con el teorema de Pitágoras y su demostración, no supiera yo mismo esta proposición y no demostrara su verdad. En igual medida que el estudio de la filosofía es un obrar propio, es asimismo un aprendizaje, el aprendizaje de una ciencia configurada y existente, ¿no? Es decir, el atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? El enseñar filosofía y no a filosofar, perdón, el enseñar a filosofar y no filosofía, es como si yo estableciera, pues, o como si yo pudiera pensar por otro, ¿no? Este, es la crítica que hace Hegel, pues, a los autores modernos, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo, decía Kant, ¿no? Pero
como si se pudiera pensar por otro, ¿no? ¿Acaso nosotros cuando pensamos lo que es la sustancia no estamos pensando por nosotros mismos? Pensamos por nosotros mismos. No podemos pensar por otro, ni comer por otro, ni caminar por otro, sino que pensamos, por ejemplo, cuando es la sustancia, pensamos también nosotros mismos, ¿no? Cuando pensamos en el teorema de Pitágoras y lo demostramos, pensamos por nosotros mismos, no estamos pensando por otro, ¿no? Esta es eh, eh, un ejemplo que quería dar, ¿no? Y se puede comparar, pues, ¿no? Se puede hacer una comparación con lo que muchos intelectuales hoy proponen, ¿no? Que se enseñe la filosofía bajo el enfoque por competencias y se enseñe, pues, bajo problemas y no en base a un modo histórico, ¿no? Creo que me parecía importante esta cita de Hegel y quería compartírselas. Muchas gracias, Benjamín. Acá nuestro compañero de la Asociación de Docentes de Filosofía, como somos todos nosotros, pues nos ha transmitido, ¿no? Este recordar, ¿no? Es básicamente algo que evidentemente amerita una cada vez mayor profundización, ¿no? Cómo el enfoque por competencias vigente, ¿no? Promueve como un trasfondo de la intencionalidad una mayor inestabilidad laboral, una precarización generalizada de la clase trabajadora. ¿No? Me parece interesante ahí pensar en modos en los cuales se puede resistir, porque el proceso tiene dimensiones gigantescas. Igual hay que tener ahí una actitud y una estrategia que hay que saber operar. Bueno, ¿y qué nos podría añadir? No sé si habrá regresado el colega Kevin Lazo, o en todo caso si podemos contar con una breve intervención culminante para añadir alguna idea o hacer una síntesis de lo planteado de Rommel Ponte. Rommel Ponte hace un rato nos estaba transmitiendo lo que viene a ser la esencia del currículo de la educación básica y pues nos estaba ilustrando de una forma bastante eficaz acerca de la filosofía que hay detrás, ¿no? Una filosofía vinculada al practicismo, al pragmatismo. Y bueno, esto dentro de un enfoque crítico. No sé si continuará el colega, el compañero. Sí, podría de alguna manera agregar, como se desprende de los diferentes expositores participantes, la necesidad de vincular el conocimiento con la cuestión económica para darle una base concreta y al mismo tiempo para poder develar la proyección real que tiene. Eso es por un lado, pero al mismo tiempo y sin negar esto, la necesidad de una teoría, de una verdadera teoría, no del teoricismo, porque ahora estamos cayendo en el practicismo, en el empirismo, ¿no? De alguna manera hablando filosóficamente. Y eso también nos puede remontar, bueno, se habla del posmodernismo y toda la situación, pero no olvidemos que en el siglo XVIII, el siglo de las luces, la nueva sociedad, la clase social que hoy detenta el poder, la burguesía, puso en alto al conocimiento. De ahí la ilustración, el enciclopedismo, ¿no? La enciclopedia. Hoy reniega de esas situaciones prácticamente y como ha planteado, pues, es más, hoy día lo que interesa es el filosofar y no la filosofía. En esa situación de no querer tener la verdad, de relativizar la verdad, porque no quiere ver el futuro de la humanidad y no quiere encaminarse hacia ese futuro. La filosofía es eso, es dar luz, es encaminar, ¿no? Sobre la base del conocimiento, el camino de la humanidad. De ahí la importancia de que se pueda abordar en las escuelas y en la propia sociedad y hacer una discusión, abrir una
una discusión sobre la filosofía que está detrás de estos currículos o en la base de estos currículos, ¿no? Es lo que puedo plantear. Muy bien, muchas gracias por las participaciones en general de todos los compañeros que han tenido la oportunidad de expresarse y plantear sus reflexiones sobre diversos asuntos importantes acerca de la relación entre filosofía, educación, sociedad, economía. Son aspectos en los cuales todos tenemos que ver como personas vinculadas a este trabajo tan importante que es la docencia y poder profundizar. Bueno, entonces por este momento estaríamos cerrando esta mesa y si no estoy mal entendiendo, se abre de inmediato a la siguiente, depende de cómo lo organicemos, pero de mi parte ahí estaría dejando la moderación para pasar a la calidad de ponente en un rato más.